El caso de Nobuyuki, quien secuestró a Fusako Sano, una escolar, y la mantuvo como mascota en su casa, al final dándose cuenta de que el perpetrador era un maníaco, es posible debido a la naturaleza de sus acciones. Como regla general, los maníacos abusan, torturan y luego arrebatan brutalmente la vida de sus víctimas. Sin embargo, a veces tales abusos duran años o incluso décadas. Si el recuento de víctima de un maníaco supera las 2, los criminalistas lo llaman una serie, y el propio criminal es un maníaco en serie. La historia de la criminalística mundial conoce muchos casos en los que los maníacos no mataron a sus víctimas, sino que las mantuvieron cautivas en sus propias casas, sótanos o búnkeres especialmente creados. Basta recordar a Natasha Kusho Elizabeth Fritz, que fue mantenida por su propio padre en el sótano de su casa durante 24 años. Por desgracia, hay muchas historias de este tipo. Y lo más curioso es que, en la mayoría de los casos, los rehenes estaban, por así decirlo, a la vista de todos, y los secuestradores ya habían llamado la atención de la policía. Fusako Sano estuvo cautiva durante casi 10 años en una habitación sin llave, supuestamente para servir de inspiración al secuestrador de Natasha Kush. Aunque para cuando esta tragedia se hizo pública, la escolar austríaca Natasha ya había pasado más de un año viviendo en cautiverio. Pero exploremos este complicado caso conocido como el incidente de la captura de la chica de Niigata a fondo desde su inicio. Fusako Sano nació en la pequeña ciudad japonesa de Mitsuke, en la prefectura de Nagata, el 28 de noviembre de 1980, -50 Intiti. Y rápidamente se convirtió en una de las niñas favoritas de su hogar, con ingresos promedio y asistencia regular a las escuelas locales, así como animando a los equipos locales, como el béisbol. Desafortunadamente, sin embargo, el 7 de diciembre de 1986 Mestradientos cayó en manos de sus atacantes mientras caminaba sola a casa desde la escuela en aquel fatídico día de noviembre de 1980-90 y 1980, y Fusako estaba en cuarto grado en ese momento y regresaba a casa después de quedarse a ver el partido de béisbol de su escuela, el 13 de noviembre de 1990-91, 2 semanas antes de su 10º cumpleaños. Debido a este evento deportivo, sus padres no estaban demasiado preocupados cuando ella tomó su ruta habitual a casa esa noche, ya que oscurecía rápidamente, casi no había transeúntes por los alrededores, y los coches que pasaban desaparecían rápidamente de la vista. Inesperadamente, un coche adelantó a Fusako de repente y luego frenó bruscamente y se desvió para evitarla. Un fuerte chirrido de frenos dividió la vida de Fusako en dos. Nobuyuki Sato nació el 15 de julio de 1962 en la prefectura de Nagata, Japón, en una familia adinerada. Su padre dirigía su propio exitoso negocio de transporte de pasajeros, y su madre tenía 37 años. Al nacer, sus padres tenían 62 y 37 años, respectivamente, y no existían lazos entre Nobuyuki y ninguno de sus 5 hermanos del matrimonio anterior de su padre, ni entre ellos y Nobuyuki mismo. El niño se convirtió en un niño particularmente caprichoso y consentido que no mostraba ninguna restricción ni inhibición en su comportamiento. Sin embargo, a veces podía volverse muy emocional o incluso agresivo si sus demandas no se cumplían de inmediato, a veces haciendo rabietas o incluso atacando a su madre a puñetazos durante las visitas a la tienda cuando ella se negaba a comprarle los juguetes que él exigía. En la escuela, Nobuyuki tenía pocos amigos debido a su combinación única de personalidades complejas, hábitos extraños y a veces, comportamiento inapropiado. Además, su altura le había causado tanta vergüenza, que a menudo se encorvaba cuando se sentía avergonzado, lo que le llevó a adquirir apodos ofensivos. En una de las calles centrales de la ciudad se construyó una lujosa casa de 2 pisos al estilo europeo para Nobuyuki, donde la mayor parte del segundo piso estaba dedicada a la habitación de sus hijos, la cual Nobuyuki frecuentemente detestaba, y decía que era demasiado aterradora y no le gustaba pasar tiempo allí solo. Al principio su ansiedad y miedos irracionales lo llevaron a visitar un hospital regular, seguido de una derivación a un psiquiatra para una evaluación. Allí le diagnosticaron varios trastornos como la nictofobia, miedo a la oscuridad, la misofobia, miedo a los gérmenes y la suciedad, la autofobia, miedo a la soledad, y la sociofobia, trastorno de ansiedad relacionado con la interacción social, ya que evitaba tanto la soledad como el contacto con los demás por igual. Nobuyuki siempre había sido un marginado, ni con novia ni con amigos. En la escuela secundaria, se convirtió en un paria debido al desprecio de sus compañeros. Cuando su ira y descontento consigo mismo o con los demás salían a la superficie, solo podía desahogarse con sus ancianos padres,
quienes le daban regalos o dinero en un intento de apaciguar a su hijo. Como adulto, Nobuyuki nunca mantuvo ningún trabajo por mucho tiempo. Frecuentemente causaba problemas y generaba conflictos entre sus compañeros, al mismo tiempo que descuidaba sus deberes directos, lo que hacía que otros no quisieran trabajar con él. A veces se iba al mediodía solo porque llovía o porque le ponía triste. Sin embargo, una vez, debido a una simpatía mal dirigida, hirió intencionadamente a una compañera de trabajo, lo que resultó en su despido inmediato. Desde entonces, ha vivido únicamente de los fondos de sus padres. Gradualmente, Sato comenzó a salir de su habitación con menos frecuencia, lo que lo llevó a distanciarse cada vez más de ambos padres. Después de una discusión particularmente acalorada con uno de sus padres, él le prendió fuego a su casa, casi destruyendo a sus habitantes también. Posteriormente, a Sato se le ordenó un tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica, donde le diagnosticaron trastorno maníaco-depresivo, explosiones de agresión incontrolada y signos de misoginia, una intensa aversión u odio hacia las mujeres. Nobuyuki pasó aproximadamente un mes en el hospital antes de ser dado de alta como una amenaza para los demás. Durante algún tiempo después de su liberación del cuidado, Nobuyuki parecía relativamente tranquilo, incluso comenzó a reconstruir la casa parcialmente quemada añadiendo habitaciones adicionales. Pero poco después, simplemente abandonó este esfuerzo, dejando de lado la construcción por completo. Sato se volvió cada vez más antisocial y sombrío, pasando la mayor parte de su tiempo viendo televisión en su habitación. Poco después, se negó a permitir que su madre o su padre entraran en su habitación o en la planta de arriba. Cualquier violación llevaría a ataques violentos contra sus ancianos padres con puñetazos, gritos de abuso y amenazas de muerte por parte de Sato. Nobuyuki comenzó a pasear cerca de una de las escuelas locales, donde observaba a las chicas de cerca. Al principio se comportaba de manera apropiada al no acercarse ni hacer contacto con nadie cercano, hasta que un día, cuando agarró a una de las chicas justo fuera de la puerta de la escuela, la lanzó sobre su hombro, corrió hacia su coche estacionado cerca, agarró a otra chica al azar entre las que ya estaban dentro, y salió corriendo de nuevo antes de subirse a su propio vehículo y gritar pidiendo ayuda, recuperando a ambas chicas y al sospechoso en cuestión de minutos. En respuesta, un guardia de seguridad de la escuela y algunos transeúntes intervinieron rápidamente para rescatar a ambas chicas, mientras también detenían al secuestrador antes de que pudiera causarles más daño. Sato intentó secuestrar a una niña que solo tenía 9 años y no pudo ofrecer ninguna excusa plausible para explicar por qué atacó a la escolar. Por lo tanto, la policía acusó a Sato de intentar cometer actos de violencia ilegales contra menores. Nobuyuki enfrentó una intensa condena de prisión en su juicio celebrado en agosto de ese mismo año, pero fue liberado con solo un año de libertad condicional. Algunos informes indican que el padre de Nobuyuki proporcionó ayuda utilizando conexiones y pagando sumas sustanciales para reducir la sentencia de Nobuyuki a solo un año de libertad condicional. Nobuyuki desapareció repentinamente de la base de datos de criminales procesados, probablemente bajo la influencia de su padre. Sin embargo, después de pasar horas limpiando la reputación de Nobuyuki en un esfuerzo por restaurarla, su anciano padre sufrió un ataque al corazón y murió. Sato sintió una profunda vergüenza y culpa por haber criado a un monstruo tan malvado. Nobuyuki regresó un año y medio después con otro intento, comportándose de manera más sutil esta vez, para intentar secuestrar a la niña de 9 años, Fusako Sano, de la escuela el 13 de noviembre de 1990, 100-300, actuando una vez más con facilidad y sin ser notado ni por la policía ni por los medios de comunicación. Esa noche, cuando comenzó a oscurecer, condujo por una carretera desierta, donde pronto vio a Fusako Sano regresar de la escuela a casa, lamentablemente retrasada en un evento deportivo más temprano en el día, debido a que se había atrasado y se había quedado atrapada en el tráfico en su camino a casa. Fusako Sano estaba directamente frente a Sato cuando él frenó bruscamente, giró y salió. La agarró con fuerza y le advirtió que si intentaba gritar o escapar, le cortaría la garganta. Después de que concluyó esta confrontación, empujó a Fusako Sano de nuevo al maletero antes de conducir una cierta distancia y luego girar hacia un terreno abandonado. Nobuyuki volvió a usar su maletero para atar las manos y los pies de Fusako y sellar su boca con cinta antes de conducir a casa y transportarla a través de una parte inacabada de su vivienda para llegar a su habitación, entrando por una parte inacabada para permanecer indetectado, como siempre,
por la puerta principal. Una vez allí, Nobuyuki ordenó a Fusako que se quedara en silencio mientras blandía un cuchillo de manera amenazante y la ató firmemente a su cama antes de advertirle que cualquier vez que intentara irse, mirar por la ventana, gritar o llorar, sería asesinada y su cuerpo acabaría en algún lugar lejano, en un lugar donde nadie lo encontraría jamás. La escolar estaba aterrorizada e hizo todo lo que el secuestrador le pedía, con la esperanza, contra toda esperanza, de que él sintiera compasión por ella y la dejara ir. Fusako Sano no había llegado a casa de la escuela como se esperaba, y sus padres se preocuparon, sabiendo que se quedaría después de clase para ver un partido de béisbol, pero ya se estaba oscureciendo afuera, debería haber llegado a casa hace mucho tiempo. Al principio, sus padres intentaron buscar por su cuenta, siguiendo su ruta entre casa y la escuela, sin embargo, sus esfuerzos resultaron inútiles. A medida que caía la oscuridad, sus padres hicieron un llamado de emergencia a la policía, con la esperanza de que su hija fuera localizada rápidamente, dado que solo habían pasado unas horas desde su desaparición. Las patrullas policiales comenzaron rápidamente la operación de búsqueda, con voluntarios locales uniéndose por la mañana. En el tercer día, más de 200 personas participaron, peinando áreas, pegando volantes con fotografías de la niña desaparecida, y preguntando a los transeúntes si conocían a algún testigo que pudiera saber algo sobre lo que había sucedido. Nobuyuki vivía cerca tanto de la escuela de la chica como de la comisaría, además de haber estado bajo sospecha por intentar secuestrar a otra estudiante en el pasado. Sin embargo, a pesar de todo esto, Nobuyuki no fue considerado sospechoso debido a los esfuerzos de su difunto padre para asegurarse de que su nombre no apareciera en las bases de datos criminales. De manera similar, esto probablemente influyó en la no persecución de Nobuyuki en este caso. Los esfuerzos de búsqueda duraron muchos meses e implicaron la búsqueda de muchos edificios vacíos, remolques y vagones de tren, la búsqueda de vehículos sospechosos, el peinado de terrenos vacíos y la inspección de las autopistas interestatales en busca de pistas sobre el paradero de Fusako Sano. Sin embargo, no se pudo encontrar nada a pesar de todos los esfuerzos realizados. Se exploraron varias teorías, como la posible abducción por parte de los servicios especiales norcoreanos, pero esto resultó infructuoso. Fusako Sano seguía siendo considerada desaparecida en ese momento. Fusako fue capturada por un psicópata. Fusako admitió más tarde que al principio estaba aterrorizada e hizo todo lo que su captor le pedía con la esperanza de que Nobuyuki pudiera tener compasión de ella y liberarla. Desafortunadamente para Fusako, Nobuyuki nunca consideró liberar a su cautiva. Durante varios meses, le ató las manos y los pies con fuerza, inhibiendo el flujo sanguíneo hacia sus extremidades y provocando pérdidas sensoriales en ellas. Tan pronto como Fusako desobedecía o violaba su silencio, Nobuyuki usaba una pistola eléctrica como castigo. De lo contrario, la golpeaba en la cabeza y el cuerpo con los puños o la amenazaba con un cuchillo. Nobuyuki nunca explotó a Fusako sexualmente. En su lugar la trataba más como algo entre un juguete inocente y una mascota mientras la mantenía prisionera. Nobuyuki alimentaba a Fusako 1 o 2 veces al día con comida preparada por su madre, que vivía en el primer piso. Debido a esta escasa dieta, la niña se volvió más débil y desnutrida. Nobuyuki le prohibió levantarse de la cama. En su lugar, tenía que usar bolsas de plástico para ir al baño, y Nobuyuki la llevaba de regreso dentro de bolsas de plástico para transportarla de vuelta a la parte sin terminar de la casa después. Una vez al mes, Nobuyuki bañaba a Fusako en su palangana antes de cortarle el pelo y las uñas él mismo y vestirla con su propia ropa raída mientras practicaba varias técnicas de lucha con ella. Incluso cuando actuaba en silencio y no rompía sus reglas regularmente por diversión, Nobuyuki la golpeaba regularmente por diversión y practicaba varias técnicas de combate con ella. Con el tiempo, Fusako se volvió psicológicamente rota. Comenzó a obedecer todas las demandas de su torturador y ya no intentaba escapar, mirar por las ventanas o huir de él. Cuando Sato iba a otro lugar, dejaba de atar a Fusako. En su lugar, simplemente hacía su cama con Fusako acostada allí, cubriéndola con algunas mantas o toallas para que, a primera vista, pareciera que no había nada debajo. Nobuyuki comenzó gradualmente a encender la radio de Fuso periódicamente y le permitió ver televisión con él. Aunque sus visualizaciones consistían solo en scotchi o partidos deportivos que interesaban al propio Nobuyuki, los cómics que le traía eran su única fuente de material de lectura durante su encarcelamiento. Durante casi 10 años, Fusako no había visto a nadie más que a Nobuyuki. Nadie le hablaba.
Nunca se aventuraba más allá del confinamiento de su habitación y apenas se movía. En su lugar, permanecía quieta mientras Nobuyuki la maltrataba. Eventualmente dejó de resistir escapar o hacerse conocer a pesar del abuso por la indiferencia policial o sus captores. Aceptó su destino con gracia y no intentó escapar ni hacerse conocer ni resistir, a pesar del abuso de Nobuyuki o de cualquier otra persona. En última instancia, aceptó su destino con resignación sin resistencia ni esfuerzo de su parte, ni hacerse conocer, o resistir hacerse conocer, aceptando su destino sin hacerse conocer, ni resistir escapar, ni hacerse conocer incluso, después de experimentar abuso, o la indiferencia policial. La madre de Nobuyuki vivía en el primer piso, y durante años no había entrado en su habitación debido a las amenazas de Nobuyuki de castigo físico si ella invadía su espacio personal. Conociendo bien a Nobuyuki, seguía sus reglas sin cuestionar. Una vez que Nobuyuki colocó a un prisionero en su habitación, sin embargo, incluso subir las escaleras se volvió prohibido, y cuando ella lo intentó una vez, él simplemente la empujó de nuevo hacia abajo. Aunque ella hizo todo lo posible por no estar demasiado en casa mientras trabajaba, se retiró a los 73 años cuando su vida se volvió insoportable, debido al abuso de Nobuyuki, quien la golpeaba regularmente mientras exigía que obedeciera un conjunto de reglas, creadas solo por él. Finalmente, la señora Sato ya no pudo soportarlo más. En la primavera de 1996, fue a la policía para presentar una declaración alegando violencia doméstica por parte de su hijo. Desafortunadamente, sin embargo, no se tomó ninguna medida, y la señora Sato fue persuadida por los oficiales para no retirar su declaración y resolver los problemas familiares por su cuenta. Además, en 2 ocasiones solicitó consulta en un centro de salud pública, quejándose del comportamiento inadecuado y agresivo de su hijo mientras buscaba hospitalización en un hospital psiquiátrico. En ambas ocasiones esta solicitud fue rechazada considerando que su súplica no era lo suficientemente seria. En su lugar, el personal le dio consejos que persuadieron a su hijo a buscar ayuda en dicha clínica en lugar de intentar persuadir a su madre para que buscara tratamiento. Después de otra golpiza en enero de 2001, una anciana exhausta llamó al hospital y solicitó que un equipo médico y funcionarios de la ley visitaran su casa, ya que su hijo Nobuyuki la había atado y electrocutado varias veces. Estos funcionarios finalmente respondieron a sus solicitudes y asistieron. Cuando la ambulancia y el coche de policía llegaron a la dirección de Nobuyuki, él inmediatamente comenzó a actuar de manera agresiva hacia ellos antes de resistirse y tratar de pelear. Debido a este comportamiento inapropiado, tuvo que ser esposado por los médicos antes de recibir grandes dosis de sedantes. La anciana admitió que estaba aterrorizada por su hijo, cuyo comportamiento se había vuelto cada vez más agresivo e incontrolado en los últimos meses. Además, le prohibió visitar el segundo piso durante años con amenazas de que la mataría si lo hacía. Los oficiales de policía decidieron inspeccionar la habitación de Nobuyuki en el segundo piso. Cuando entraron, notaron un montón de mantas extendidas sobre la cama de Nobuyuki, que de repente se movieron ligeramente al tocarlas. Los oficiales de policía quedaron atónitos al ver a una niña extremadamente delgada, pálida y exhausta, tumbada debajo de ellos. Ella dio su nombre de mala gana cuando le preguntaron quién era y cómo había terminado allí, y dijo que había sido rehén durante mucho tiempo en su camino a casa desde la escuela. Después de descubrir que Nayuki había sido capturada, su madre fue llevada a la habitación, pero la mujer parecía muy sorprendida y dijo que en su casa no vivía nadie más que ella y su hijo. Además, Nayuki confirmó que nunca había visto a esta mujer antes. Nuki fue llevado a la comisaría el mismo día para ser interrogado, y sus respuestas sorprendieron a los oficiales de policía. Relató vívidamente un día en que vio a Fusako conduciendo por la carretera y recordó todo sobre ese día, así como su conversación de ese día. Sato afirmó que encontraba a la chica extremadamente linda y quería llevarla a su casa. Sato afirmó que se ocupaba excelentemente de alimentarla, lavarla y vestirla mientras le leía cómics en voz alta, castigándola solo por desobediencia. Admitió que amaba a su cautiva como a una amiga, y ella parecía preocuparse por él también. No tenía planes de separarse nunca, y esperaba que ella siguiera siendo su compañera de toda la vida. Disfrutaba pasar tiempo con Fusako y podía hablar durante horas sobre fútbol, música y sus personajes favoritos de cómics mientras ella escuchaba en silencio. Además, él nunca cerraba la puerta de su habitación con llave, pero ella nunca intentó escapar, lo que le llevó a creer que le gustaba vivir con él. Consecuencias, juicio y sentencia. Tras un exhaustivo examen médico, los doctores determinaron que Sato era capaz de entender sus acciones a pesar de su trastorno mental y podía ser juzgado.
Su madre puede ser considerada cómplice ya que compraba regularmente productos de higiene femenina en supermercados a petición de su hijo, pero sus intentos de contactar a la policía o a instituciones médicas fueron ignorados, al igual que sus solicitudes para visitar la casa familiar. Antes de que comenzara el juicio, este caso recibió una amplia cobertura en los medios y foros públicos, y la policía de la ciudad fue objeto de fuertes críticas debido a que Nobuki había sido procesado anteriormente por intento de secuestro de una escolar y luego no siguió adelante con su plan como estaba previsto. Sin embargo, al concluir su plan, él permaneció libre de sospechas, lo que llevó a la destitución tanto del jefe de policía local como del jefe del departamento de policía regional, quienes cometieron numerosos errores en el camino. Nobuyuki Sato fue llevado a juicio por secuestro en mayo de 2002, y todas sus acciones y delitos fueron estudiados cuidadosamente mientras la fiscalía intentaba asegurarle la máxima pena. Sato fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión como castigo. Este término se consideraba el máximo en ese momento. Al ser liberado, descubrió que su madre había fallecido hace mucho tiempo, dejando a Nobuyuki sin parientes vivos. Eventualmente, Nobuyuki mismo fue encontrado muerto 1 año y medio después, en una habitación alquilada no revelada, sin causa aparente de su fallecimiento. ¿Cómo le fue a Fusako? En el momento de su descubrimiento, Fusako estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie por sí sola. Los médicos la diagnosticaron con agotamiento y deshidratación, sus músculos casi se habían atrofiado. Además de tartamudear, Fusako tenía miedo a la luz solar y había perdido por completo sus habilidades de comunicación. Cuando sus padres vieron a su hija después de 9 años separados por primera vez, no la reconocieron a primera vista. La recuperación física tomó aproximadamente 1 año, mientras que el bienestar mental tardó mucho más en repararse. Fusako Sano sufría de trastorno de estrés postraumático y evitaba la interacción con los demás. Su inteligencia se mantenía al nivel de un niño de 8 o 9 años. Los padres de Fusako sacaron a su hija del pueblo. Sachiko Yamada cambió su nombre y se negó rotundamente a cualquier contacto con los periodistas. Con el tiempo, sin embargo, hizo amigos, se dedicó a la fotografía y eventualmente, aprobó sus exámenes de GD. Finalmente aprobó su examen de licencia de conducir, pero trágicamente, en 2007, su vida. Su vida cambió para siempre cuando su padre se ahogó durante una salida familiar a un estanque. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.